Bueno, nos encontramos con el doctor Jiménez Jaquín. Estamos haciendo una pequeña entrevista sobre las partes que conforman el cerebelo y cómo hacen una coordinación para poder obtener el equilibrio. Entonces, doctor, buenas tardes. Nosotras le queremos preguntar cuáles son las estructuras que hacen parte del cerebelo y cuáles son sus funciones. Bueno, el cerebelo es una estructura única, es decir, hay un cerebelo que está localizada en la parte de atrás y abajo del cerebro propiamente dicho. Ese cerebelo está compuesto por dos mitades o hemisferios, derecho e izquierdo, y los dos están conectados o unidos entre sí por una estructura en la línea media que se llama el vermis cerebelloso. Se llama vermis porque simula un gusano, y a su vez toda la estructura del cerebelo tiene múltiples conexiones, recibe información de múltiples partes del cuerpo, ¿sí? Recibe información de la periferia, de los brazos, las piernas, las manos, los dedos, a través de fibras nerviosas que entran provenientes de las extremidades a la médula espinal. Estos son cortes hechos a nivel de la médula espinal, van subiendo por la médula, llegan al cerebelo, y también el cerebelo recibe información del sistema vestibular a nivel del oído interno. Recibe información de los canales semicirculares, 3 a cada lado, y del sáculo y el utrículo. Otro sitio de donde recibe información el cerebelo es del cerebro, de las áreas motoras, una a cada lado del cerebro, y con esto básicamente uno concluye que lo que hace el cerebelo es recibir información múltiple de la periferia y del cerebro para integrar lo que son básicamente la realización coordenada de movimientos, es decir, controla la parte motora. Hace, por ejemplo, que en el momento en que el cerebro quiera realizar un movimiento de una mano, el cerebelo se encarga de pulir esa orden, por decirlo así, se encarga de que ese movimiento sea suave, sea coordinado, se cumpla el objeto inicial, que era mover la mano, mover el brazo para llegar a cierta parte. El cerebelo controla también lo que es el equilibrio del tronco de la persona. Entonces, el cerebelo coordina, recibiendo esa información, coordina primero los movimientos para que se hagan de forma coordinada y suave. Segundo, controla el equilibrio del tronco, el equilibrio axial, que la persona cuando esté sentada mantenga su equilibrio, no se vaya hacia un lado, hacia el otro, hacia adelante, hacia atrás. Lo mismo que cuando vaya a caminar, camine en línea recta, no camine con lateropulsión, es decir, yéndose hacia un lado, hacia el otro, como si estuviera bajo efectos del alcohol. Tercero, el cerebelo controla lo que es el tono muscular, para que el tono de los músculos en reposo y en movimiento sea el adecuado para esa persona. ¿Qué pasa cuando hay lesiones a nivel del cerebelo? ¿Qué puede lesionar al cerebelo? El cerebelo lo puede lesionar un trauma, un accidente, una infección, una hemorragia, un tumor,
o una serie de enfermedades de tipo degenerativo. Independientemente de la causa inicial, esa falla en el funcionamiento del cerebelo produce entonces, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente, una falla en todas las cosas que controla normalmente. En el momento de ir a realizar la persona un movimiento con la mano, si el cerebelo está lesionado, en vez de hacer un movimiento suave, la persona con una lesión en el cerebelo hace este tipo de movimientos. Si yo le digo al paciente que toque la punta del lápiz, en vez de hacerlo así, el paciente con una lesión del cerebelo va a hacer esto. Generalmente, si el cerebelo se daña del lado derecho, los síntomas son del lado derecho de la persona. Si se lesiona del lado izquierdo, los síntomas y el mal funcionamiento va a ser del lado izquierdo, y si se lesiona de ambos lados, los síntomas van a ser de ambos lados del cuerpo. Si se lesiona en la mitad, en la estructura que vimos que se llama el vermis, produce síntomas en la parte de la mitad del cuerpo, es decir, la persona no se puede quedar sentada quieta y no puede caminar en línea recta, sino que camina en forma desequilibrada. Segundo, como en el habla, de por sí es una coordinación de los movimientos de la boca, la lengua, el cuello, ahí también interviene el cerebelo. Cuando hay lesiones del cerebelo, la persona no puede hablar en forma normal, sino que produce un lenguaje como si estuviera bajo efectos del alcohol, que es lo que se llama la palabra escándida. La persona arrastra la lengua, no puede articular bien, no puede pronunciar bien. El hecho de no poder hacer un movimiento suave, como mencionábamos anteriormente, se llama una dismetría. El paciente que hace esto, eso se llama dismetría. El cerebelo interviene también en la coordinación de los movimientos rápidos. Para que uno pueda hacer esto, necesariamente el cerebro manda la señal a las manos para que uno lo haga, pero es el cerebelo el encargado de que esto se haga en forma rápida y coordinada. Cuando la persona no puede hacer eso por una lesión del cerebelo, no puede hacer esto. El paciente se enreda, eso se llama una disdiadococinesia. Y en lo que es la caminada, la marcha de la persona, que también es una coordinación de movimientos, que es básicamente lo que hace el cerebelo, coordina los movimientos. La persona con lesiones del cerebelo, especialmente si es en la mitad del cerebelo, en la línea media, produce una dificultad para caminar en línea recta y camina nuevamente como si estuviera bajo efectos de alcohol. La persona camina con aumento del polígono de sustentación, camina con las pies abiertos, los miembros inferiores separados, se va hacia algún lado, hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, no puede mantener el equilibrio. Eso es básicamente lo que se encuentra en las personas que tienen lesiones del cerebelo. Bueno, agradecemos al doctor Jiménez por su colaboración, por su tiempo, por esta breve explicación y pues muchas gracias. Con el profesor Francisco Villalobos de la Universidad Iberoamericana, el cual nos va a hablar sobre el equilibrio. Más de un aspecto de la parte correspondiente al equilibrio. Como biofísicos enfrentamos el equilibrio desde el punto de vista de la sumatoria de fuerzas, es decir, que las fuerzas que se involucran en un movimiento no desequilibran, ni están en sentido de que produzcan exceso de inestabilidad o exceso de estabilidad, sino que la sumatoria de fuerzas que actúan muscularmente en todas las articulaciones estén equilibradas, o sea, sean cero. Ese es el sistema básico. En cuanto a equilibrio general, nosotros podemos analizar el equilibrio desde muchos puntos de vista. Podemos analizar el equilibrio desde el punto de vista del movimiento del tronco, el movimiento de la cabeza, el movimiento de los brazos. Podríamos manejar el equilibrio desde el punto de vista de caminar o correr. El punto de vista desde cuando uno hace cualquier tipo de movimiento. En ese momento, a pesar del movimiento, estamos manejando una situación de equilibrio. Tenemos que el cerebelo maneja todas las condiciones de coordinación, de fuerza y equilibrio. Sin embargo, en biofísica, lo repito, estudiamos solamente las condiciones de desequilibrio por acción muscular, por acción de fuerza, o porque un agente externo rompe las condiciones de ese equilibrio. Si analizamos cuando una persona, por ejemplo, sube una escalera, o sube una rampa, o baja una escalera, vemos cómo la persona tiene que desplazar inconscientemente, la persona no se programa, ella desplaza su centro de gravedad hacia adelante si va subiendo, o hacia atrás si va bajando. Analicemos
una persona que sube una montaña o sube una ladera, la persona inmediatamente se carga hacia adelante tratando de desplazar su centro de gravedad. El hacer que esa persona desplace su centro de gravedad es una señal motora enviada por el cerebelo, pero él la hace por simple inercia de movimiento, por simple lógica de movimiento. Nadie puede irse subiendo una ladera en estas condiciones, ni bajando, sencillamente se va. O si va bajando, inmediatamente se repliega hacia atrás, trata de desplazar su centro de gravedad a la parte trasera con la intención de equilibrar masa corporal, ¿sí? Y posición de su centro de gravedad para controlar algún posible desfase en algún momento determinado. Cuando una persona está en esas condiciones, su nivel de referencia varía los grados en que se esté desplazando, subiendo o bajando. Y en eso la información que llega al cerebro es puntual. Al cerebro le está llegando información, al cerebelo específicamente le está llegando información constantemente de cómo el organismo, cómo el cuerpo va cambiando su posición de eje o su posición de referencia. Esa posición de referencia depende de las relaciones que hay entre la horizontal, la vertical de la persona, si está de pie o si está sentada, la posición de la cabeza, dependiendo de si la rotamos de un lado a otro, si la rotamos hacia arriba o hacia abajo, si hacemos algo como esto. Inmediatamente el cerebro automáticamente, como digamos electrónicamente, como un chip, regula y él inmediatamente no necesita que le den la instrucción. Él obra inconscientemente, digamos así. Cuando una persona pierde una de sus capacidades básicas, como son el oído, que es el otro elemento que maneja el equilibrio, o la visión, inmediatamente el equilibrio se ve afectado hasta que la persona se acostumbra a su nueva condición, adapta el cerebelo recibe la información, la modula y vuelve a producir un estado de equilibrio de segunda línea. Si una persona pierde la visión, es decir, no puedo ver mi horizonte, inmediatamente la persona empieza a trabajar otros mecanismos como son el tacto y la verticalidad de su cuerpo. ¿Y eso quién lo maneja? El cerebelo, estrictamente. Si la persona está llegando a un lugar que tiene en el piso, tiene alguna aspereza, él siente por el punto de sustentación de los pies, ¿sí? Él siente por los nervios que le mandan la información y él empieza a determinar en qué sentido caminar o desplazar. Ya no va a caminar, por ejemplo, liso, sino va a caminar paso alzado para no verificar ningún tipo de estorbo o tropiezo. Cuando una persona entra a un terreno, por ejemplo, fangoso, inmediatamente en los pies siente la facilidad de penetración. Entonces el cerebelo actúa en condición y entonces le da, ya no hay que hacer esto, por el contrario, hay que ir resbalando lentamente para encontrar terreno propicio. Toda esa información la maneja el cerebelo y en ese momento todos los sistemas musculares y articulares están en condición, de manera que la sumatoria de fuerzas, la sumatoria de torques sobre ellas se mantiene en cero, es decir, está equilibrada. Solamente cuando de pronto hay un sobresalto, en ese momento se rompe completamente el equilibrio, la persona tiene que estar abocada al accidente que se pueda presentar y estar preparada para contrarrestar el efecto. El cerebro y el cerebelo están inmediatamente dispuestos a mandar una orden de contrarrestar el efecto. Va uno caminando tranquilamente, un paciente, una persona va caminando y de pronto encuentra una cáscara. La persona, dependiendo de cómo vaya caminando, o va a resbalarse hacia adelante o hacia atrás. Inmediatamente los músculos se tensionarán de acuerdo a cómo el cerebelo le indique qué debe hacer para evitar producir un trauma mayor a la hora de caer. Si ya sabe que va a caer, muchas veces la persona es lo suficientemente racional como para preparar, por ejemplo, brazos
o preparar un costado, él rota automáticamente y el cerebelo es quien le da toda esa información para rotar y procurar caer en una condición que no le produzca tanto daño como si no se prepara. En todos estos aspectos pues está presente el equilibrio. Eventualmente cuando decíamos si una persona pierde, por ejemplo, oído medio, si estamos manejando los elementos que me manejan la posición de la cabeza, la relación con el piso, por ejemplo, si yo me pongo de pie, el oído medio es el que me dice qué tan distante estoy del piso. Él me ayuda a establecer la distancia que yo estoy manejando. Lógicamente, en conexión directa con el cerebelo, lo que llamamos el equilibrio vestibular o la acción vestibular del cerebelo. Si me inclino o hago algo así como mirar, él también está manejando e inmediatamente todo el sistema muscular se tensiona. ¿Quién lo tensiona? El cerebelo. ¿Para qué lo tensiona? Para evitar y compensar un desequilibrio en el caso de estarme asomando, por ejemplo, a un precipicio. Si no hubiera esa acción, toda la carga se concentraría en esto y la persona perdería el equilibrio y se caería. Entonces, el cerebelo inmediatamente está haciendo acciones compensatorias para manejar el equilibrio, ya sea, vuelvo y repito, en plano vertical, en plano horizontal o en plano transversal. Siempre el cerebelo tiene como un sistema automático de condicionamiento del cuerpo. Maneja las fuerzas que el cuerpo tiene que generar, no va a generar mayores fuerzas de las que necesita ni menores. El cerebelo siempre va a condicionar lo que el cuerpo necesita en el lugar y en el momento que lo necesita. Definitivamente el cerebelo es quien mantiene todos los esquemas de control del equilibrio y del control de fuerza. Ahora bien, si se llegase a dar el caso, y las películas son buenas evidenciadoras de esa situación, cuando queremos privar a alguien, ¿sí? En una película, el golpe es acá. ¿Por qué? Porque en el golpe, la contundencia del golpe produce una vibración a nivel del cerebelo, produce una pequeña confusión, un corte de información, de manera que produce el desmayo. ¿Sí? Corta la información que va, hace perder el equilibrio porque la persona cae y luego, aparte de que hace perder el sentido, también hace perder las condiciones de equilibrio y de motricidad. Esa es la explicación por la cual uno puede hacer perder el sentido y el equilibrio de una persona a la que priva. Por eso, la acción puede que no necesariamente se pegue en el cerebelo, pero se puede pegar o se puede golpear en la zona neuronal o del árbol, ¿sí? Del árbol que comunica al bulbo cerebeloso, ¿sí? Esa es la condición, romper la comunicación neuronal pequeño, con un pequeño cambio de intensidad de corriente produce el desmayo. Se pierde la tonicidad o el tono muscular, se pierde la concentración, se pierde el sistema de referencia y la persona pues no tiene más que hacer. Entonces agradecemos al señor Francisco por su tiempo y por la colaboración que nos prestó para la cátedra de biofísica. Gracias.